Les cuento un poco, justo con todo lo que les hemos comentado de cómo son los procesos en el estudio. Y bueno, esto pasa con todos los proyectos, pero creo que este es uno bien interesante para que ya vean de una manera más tangible y con las herramientas que utilizamos, a esto que nos referíamos, que un proyecto pasa por todas las manos y cómo un proyecto va evolucionando. Como les decía Dani, como les decía Mate también, nosotros realmente queremos sacar el máximo provecho de las herramientas que tenemos, siendo estas herramientas de diseño computacional, básicamente herramientas que nos permiten plasmar de una manera geométrica las soluciones conceptuales que nosotros pensamos que pueden funcionar. Entonces, en ese sentido, es verdad que trabajamos con formas quizás no tradicionales, pero no porque queremos hacerlo, sino porque realmente de una manera objetiva vemos que son formas eficientes, ¿no? Entonces no viene de este capricho nuestro ni de porque sabemos usar Grasshopper, vamos a hacer cosas locas, ¿no? Realmente como que eso es algo curioso, ¿no? Para que tú puedas usar Grasshopper, Grasshopper quizás te presenta el proceso de diseño más autocrítico posible, ¿no? Porque tú tienes que construir esto desde cero y tienes que decirle a la computadora básicamente, si quieres hacer un círculo, tienes que decirle cómo se construye un círculo. Entonces tienes que empezar tú sabiendo qué es un círculo, ¿no? Claro. Y eso ha sido súper interesante porque nos tomamos un poco como que ese proceso mental, ¿no? De cómo generamos geometría. Que viene un poco de la programación, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, y eso también resuena mucho con lo que te decíamos, que como que tratamos de siempre tomar los proyectos en el buen sentido desde el punto de vista más ignorante posible, ¿no? Porque si es que empezamos como que justo, o sea, entendiendo qué es un punto y qué pasa si uno los puntos y qué pasa si relaciono curvas y todo esto empieza a volverse más complejo, realmente vamos desde el inicio de cuál es la problemática geométrica en la cual nos estamos embarcando. Y lo que nos hemos dado cuenta que es súper curioso, y como les decía Dani también, nos damos cuenta que somos arquitectos solo por la escala en la que trabajamos, no por el sistema que tenemos, ¿no? Los sistemas son los mismos independientemente de cuál es tu profesión, en ese sentido cuando tratas con geometría. Entonces, bueno, este es Autómata. Les voy a presentar un poquito los resultados finales primero y luego nos vamos un poco tras cámaras a cómo generamos este proyecto. Esta es la portada que utilizamos y hablando de narrativa, fue algo súper curioso para nosotros y que creo que también es la razón por la cual casi que nos descalifican. Nos dieron un brief de diseño de unas encuestas que habían hecho en los Emiratos Árabes de cómo la gente se imagina sus casas, cuál es más o menos como su expectativa y sus aspiraciones. Y fue muy curioso porque todo lo que veíamos como referentes y lo que más les gustaba era como estas casas casi como de Hollywood, ¿no? Fue súper extraño para nosotros porque era como que es una situación geográfica de clima como que con muchas connotaciones súper particulares, ¿no? Yeah. Entonces dijimos como que no, o sea, no les demos eso. Es un fenómeno como el que pasa en todo lado, creo. Sí, Acá o sea, pasa, ¿no? creo que es este fenómeno del fantasma del estilo internacional, del cual no logramos sacudirnos todavía. Entonces nos pareció más interesante y como te decíamos, siempre con la premisa de somos ecuatorianos que vamos a proponer cómo la gente en el Medio Oriente va a vivir, o sea, absolutamente no tenemos, digamos, casi que el derecho de hacerlo, entonces decidimos tomar este proyecto desde un punto de vista, como te decía, con otros valores, no con la aspiración de la gente de, honestamente, como que irreales de tener ciertos proyectos arquitectónicos o digamos como que materialidades y sistemas constructivos que no eran sustentables, ¿no? Entonces, de cierta manera quisimos como que irnos hacia atrás y por eso, como te decíamos, nació esta idea de la carta beduina que se conectó con esta idea de las generaciones, ¿no? De cómo para ellos es importantísimo el legado tal vez de la familia, ¿no? Que una casa no es solamente para una familia, sino es para todas las generaciones en las cuales esa familia va evolucionando. Entonces, bueno, esta era la portada y voy desde el inicio. Estas fueron las láminas que nosotros presentamos, donde nuestro enfoque principal, bueno, más allá de la arquitectura, justamente en describir, como hablamos, ¿no? La narrativa es importantísima, como que cómo funcionan los sistemas de la casa, ¿no? Casi presentando la casa como un organismo vivo. En cuanto al sistema, es decir, a la inteligencia de cómo se concibe la casa, los materiales que estamos proponiendo con una visión muy realística de la zona y de las connotaciones de la zona, y la sustentabilidad también desde un punto de vista muy puntual a la zona, ¿no? O sea, no estamos pretendiendo decir te ponemos un techo verde y unas palmeras porque se iban a morir en una semana, sino cómo creamos realmente un refugio de estas temperaturas extremas. Entonces ahí como que fue resonando mucho esta idea de la carpa beduina.
Y aquí esto es lo que les quería enseñar, que no están en las láminas. Lo que creamos fue justamente un sistema de relaciones, porque también nos pusimos a pensar si es que esta es una casa para el futuro, para los próximos 100 años y que va a evolucionar con la familia, entonces el arquitecto no puede existir aquí, ¿no? No puede llamar al arquitecto después de 50 años a decir como que ahora éramos 5, ahora somos 8. Entonces el arquitecto de cierta manera tenía que ser el sistema, tenía que ser la casa. Entonces creamos justamente un sistema de adiacencias, de espacios y de dinámicas con las necesidades que justamente el mismo concurso nos establecía de cuáles son los espacios que se necesitaban. Y empezamos a crear esta matriz que de cierta manera nos empezó a dar toda un catálogo de combinaciones, de posibilidades espaciales, de relaciones entre espacios, ¿no? Entonces así fue como empezamos a imaginarnos esto como un organismo vivo, con órganos que empiezan a relacionarse y alimentarse entre sí, o a rechazarse entre sí. Y estos órganos empiezan justamente con el tiempo, según las necesidades, a ir evolucionando o a volverse obsoletos. Entonces lo que nos generaba esto es justamente como que toda una posibilidad de connotaciones de lo que puede ser nuestra casa, nuestro proyecto. Entonces nuestro proyecto no era una casa, sino era un sistema para generar casas, donde el diseñador se volvía irrelevante, porque el diseño estaba ya embebido en la inteligencia del sistema, ¿no? Y ahí decidimos justamente inventarnos un ejemplo, ¿no? Como nuestra familia prototipo, que era súper importante, ¿no? Como que una prueba de concepto, donde nos imaginamos una familia, cuáles eran sus necesidades y la narrativa de justamente cómo esas necesidades de ese sistema, como les decía Dani, ¿no? Como que si es que yo vengo al cliente a decirle vamos a usar un proceso frontal posterior y ni sé qué con el RAM plan, no sirve absolutamente para nada. O sea, quizás entre arquitectos como que nos llenamos del ego, pero en el mundo real eso es basura. Sí. Honestamente. Y lamentablemente como que la academia sí nos deja con ese idioma, ¿no? Sí. No tan humanista. Entonces como que sí es gran parte de nuestro trabajo comunicarlo, ¿no? O sea, comunicarlo de una manera, aquí lo ves casi como que muy icónica, hasta medio cliché, pero ese es el lenguaje universal al final del día, ¿no? Entonces de cierta manera queríamos comunicar esto de una forma que cualquier persona lo puede entender el sistema, el potencial del sistema de la casa y de estas configuraciones, y de eso ya nació como que nuestra casa prototipo, digamos, nuestra casa modelo, con todas las ideas y connotaciones de cómo nosotros nos imaginábamos, por ejemplo, que esta casa se fabricaría, como te decía, son paneles fabricados robóticamente de un componente, de una mezcla entre concreto y arena. Arena es lo que más existe ahí, entonces queríamos usar justamente... Ahí están los robots, ¿no? Y los robots justamente siendo los constructores de este objeto, ¿no? Esto también como que nos volcamos 100% a los robots porque era también súper interesante que en el brief que nos dieron hablaban mucho de como que justamente este tema de comunidad y como que cuál sería la construcción del futuro. Ahí está, por ejemplo, el D5, la postproducción de esto, justo con las herramientas que Dani les estaba mostrando, sí, que van igual en tiempo real como que evolucionando. Entonces queríamos mantener un lenguaje muy vernacular dentro de lo que ellos como que buscan, a lo que ellos están acostumbrados, especialmente hablando de un tema generacional, cuál va a ser el legado, ¿no? No va a ser una casa californiana, sino va a ser quizás como que un método de supervivencia, por llamarlo así de una manera un poco extrema, como a que ellos estaban acostumbrados. Entonces justamente el estar dentro de esta carpa beduina, que es una casa que sí puede tener muchos de estos como que tecnologías, muchos de estos lujos, ser mucho más tradicional en cómo opera, pero que sea mucho más consecuente y mucho más, digamos, vernacular en cómo se concibe. Y justo, o sea, lo que te comentaba, como que el método de fabricación que nosotros propusimos no solamente fue esto como que futuro robots, sino que algo que digamos, nos dejó bastante incómodos y nos molestó del brief es que lo pintaban desde un punto de vista como que es un... Sí, o sea que, digamos, los Emiratos Árabes son muy comunitarios, muy democráticos y que la construcción ahí como que es un oficio muy seguro. Cuando después de todo lo que sucedió con el Mundial y como todas estas cifras de toda la gente que muere en las construcciones, sí, esta casi esclavitud que existe con los inmigrantes en las construcciones, dijimos como que no, o sea, la respuesta a esto no es a lo que ellos están acostumbrados, sino como que otra metodología de construcción que además no es ficción, ¿no? Hoy en día como que todas estas cosas ya se están haciendo a escala real. En el Fab Lab de la UDLA ya. En el UDLA, por ejemplo, lo estamos haciendo. Entonces, aquí es un poco justamente la explicación ya más técnica de cómo nosotros envisionamos que se justificaría o cómo esto se podría fabricar, ¿no? Y ahí justamente, o sea, como les decía Mate, es nuestra responsabilidad no solamente hacer cosas bonitas e interesantes en la pantalla, sino
poder justificar y poder defender y proteger que esto se puede ejecutar de esa manera en el mundo real, de una manera responsable, ¿no? Entonces, aquí tengo abierto el archivo de Rhino. Esas son las herramientas, ¿no? Sí, Rhino es la herramienta con la cual modelamos. Realmente para nosotros, y creo que globalmente es un gran estándar para modelado geométrico. Rhino se los opera con muchos tipos de geometrías, a diferencia de otros programas, y se lleva muy bien con otros programas. Y también tiene esta bondad que es una herramienta de parametrización dentro de Rhinoceros, entonces es una especie de un todo en uno, ¿no? Y justo, o sea, nuestro sistema siempre es mucho de exploración, entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue empezar a explorar cómo funcionaría esta carpa. Lo que vimos rápidamente es que tendría que ser un sistema de compresión, entonces creamos en Grasshopper un algoritmo donde generamos simulaciones de estructuras de compresión. Kangaroo. Con Kangaroo, correcto, que empiecen a operar con los espacios que, digamos, esta familia ficticia nos estaba pidiendo, ¿no? Y más adelante empezamos justo a entender, ya a hacer estos como que despieces materiales de los elementos. Entonces, si te das cuenta, esta carpa beduina está compuesta por bloques, y estos bloques justamente también son un algoritmo en sí que empieza a hacer este despiece para saber exactamente cuáles son los bloques que necesitamos, cómo están geometrizados estos bloques. Y si tenemos la geometría sabemos que podemos fabricarlo robóticamente, ¿no? Y justo, o sea, cuál sería una secuencia, como es una estructura que funciona con presión, entonces obviamente tenemos que armarla de abajo para arriba, perdón. Pero lo interesante era que una vez que ya teníamos el shell, como lo llamamos, esta carpa, esta gran carpa, ya construir los espacios internos se volvía mucho más seguro, ¿no? Pensando que alguien tiene que construir esto a 50 grados de temperatura. Entonces lo primero que teníamos que hacer era que los robots creen este refugio para los constructores, para la gente. Como pensando todo el proceso, por ahí. ¿no? Correcto. Toda la y vida luego también nos imaginábamos, las paredes pueden ser impresas, entonces también empezamos a hacer estas ideas y estos escenarios donde capa por capa, si te das cuenta, las paredes están compuestas por... Y a eso nos referíamos, y se refería a Dani cuando les decíamos como que diseñamos a total detalle. Cada capa está geometrizada, ¿no? Y cada capa es como un comando de impresión para los robots. Entonces, realmente es un sistema muy automatizado en ese sentido. Y luego en la parte de sustentabilidad también empezamos a entender cómo funcionarían todas las instalaciones internas, estos paneles, cómo podríamos darle inteligencia a la casa, y empezar a hacer como que esa disección justamente de cómo todo esto empezaría a operar. El tema también, justamente la sustentabilidad, era súper interesante porque nos dimos cuenta que esto es como ves ahí en el render en este momento, este patio central con un elemento de agua es súper común en estas culturas, tanto culturalmente, pero también desde un punto de vista de que son estos oasis que de cierta manera refrescan la casa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue aprovechar las formas que tenemos de esta estructura a compresión, que claro, llueve pocos días en el año en esas zonas, pero cuando llueve, llueve con abundancia. Entonces queríamos hacer que la misma geometría nos ayude a tener como estos recolectores de agua, y que esos recolectores de agua se transmitan de una manera muy simbólica, sean como que esa gran fuente de la casa, ¿no? Para como que demostrar que la casa está sana hasta cierto punto, ¿no? Tienes agua, como que tienes agua que la recolectó la misma casa. Y entonces así es como nosotros nos habíamos imaginado como que esta sea una casa, la casa del futuro es una casa inteligente, es una casa que representa las realidades del sitio y representa especialmente las problemáticas y los peligros con los cuales en un futuro obviamente ya muy probablemente se van a encontrar ciertas zonas del mundo, ¿no? Y nuevamente es un proyecto súper interesante para nosotros porque obviamente nunca hemos estado ahí, es una cultura con la cual no topamos para nada, más allá de lo que vemos en las películas, lamentablemente las sugestiones globales que existen, pero también las problemáticas que hemos visto de cómo operan esos gobiernos, cómo es la construcción ahí. Entonces, claro, nuestra propuesta fue de cierta manera parte una crítica, pero parte también una alternativa de cómo puede ser un modelo más sustentable, que puede ser replicable a la final, ¿no? No queríamos quedarnos en ese sentido, justo por eso te decía, queríamos diseñar un sistema para crear casas en lugar de una casa, porque si diseñas una sola casa, diseñaste una casa. Si creas un sistema, diseñas una alternativa que puede ser replicable y que alguien puede coger ese sistema y lo puede perfeccionar también, sí, ¿no? sí, se puede adaptar a otras realidades, ¿no? O sea, ahorita poniéndome a pensar en esta construcción robótica, no sé, decía capaz y esas exploraciones que tiene Foster de tratar de construir en el espacio, por ejemplo, podrían sí, que funcionar, eso es curioso y me parece interesante porque no creo que se trata mucho de
querer construir en el espacio porque queremos vivir en el espacio, sino es construir bajo condiciones extremas, ¿no? Que creo que es una realidad con la cual sí, nos vamos a topar pronto. Entonces, son, digamos, pruebas de concepto, experimentaciones que creo que son muy interesantes y que nos dejan lecciones a nosotros como arquitectos, como diseñadores de cuáles son las alternativas. En realidad, hoy en día tenemos todas las pruebas que pueden haber científicamente, objetivamente, financieramente, numéricamente, ecológicamente de lo dañina que es nuestra industria, ¿no? Sin embargo, curiosamente y paradójicamente seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Entonces, de una manera muy consciente, seguimos siendo una industria muy dañina. Entonces, creo que todas estas exploraciones de alternativas, más allá de ser como que radicales, creo que son necesarias, ¿no? Es necesario encontrar una nueva voz en la arquitectura, en el diseño, una voz más ecológica y, como te decía, no una ecología cliché, sino una ecología de redefinamos de raíz realmente como que todos estos sistemas y estas problemáticas, y eso nos deja en una posición súper interesante de como justo, o sea, ¿cuál va a ser esa nueva voz, no? Y por nuestro lado como que ha sido súper interesante y somos muy afortunados de tener, bueno, primero el equipo antes que nada, los colaboradores y los proyectos en los cuales podamos, con algunos digamos a una mayor intensidad, con otras a una menor intensidad, porque obviamente todo es negociación, tratar de encontrar esa nueva voz para el diseño, ¿no? Por lo menos como nosotros la vemos. Buenísimo. Y solo para terminar, como decía Martín también, el hecho de que operemos en Ecuador, siento que normalmente la gente lo ve como una desventaja, pero para nosotros es una oportunidad, ¿no? Porque estas herramientas o estas tecnologías aplicadas en la particularidad de nuestro contexto, eso creo que es lo que va a ser la voz del diseño en el Ecuador, ¿no? Cómo nosotros podemos aplicar herramientas más inteligentes, tecnologías más eficientes en un contexto muy particular. Y en ese sentido nos sentimos súper afortunados de estar aquí, ¿no? Y de justamente, o sea, trabajar con los colaboradores con los que trabajamos aquí en Ecuador, y también afortunados de tener proyectos fuera de este país, pero con esta visión siempre local, ¿no? Entonces, sí, ha sido un proceso de descubrimiento, de reinterpretar. Yo creo que como que la reinterpretación ha sido una de nuestras herramientas más fuertes en ese sentido. Y eso es lo que hacemos. Buenísimo. Gracias, Estudio Mana. Gracias, chicos. Pero bueno.